Me gradué de la Facultad de Medicina de la Universidad de Milán en 1974. Completé mi residencia en patología forense y me convertí en jefe de patólogos en 1982. En 32 años he realizado más de 4.000 autopsias y he testificado en más de 200 casos criminales. No creo en supersticiones. Cuando examino un cuerpo, veo tejidos, órganos, química sanguínea, nada más. Esto me sirvió bien durante 30 años, hasta el 14 de octubre de 2006. La llamada llegó a las 7:30 de la mañana de un sábado. Era la doctora Francesca Lombardi, la administradora del hospital. Marco, dijo, tenemos una situación inusual. La familia del muchacho que murió el jueves por la noche ha solicitado una autopsia completa. Carlo Acutis, 15 años, leucemia. Estaba desconcertado. Francesca, ¿por qué querrían una autopsia para una muerte por cáncer? La causa es obvia. Eso es lo extraño. La familia te solicitó específicamente por nombre. Dijeron que querían el examen científico más exhaustivo posible. Quieren que cada hallazgo sea documentado y verificado. Esto era extraño. Las familias usualmente tratan de evitar las autopsias, especialmente para niños que murieron de enfermedades conocidas, pero algo en la voz de la doctora Lombardi me intrigó. Había una urgencia allí, casi una emoción. Hay algo más, continuó. El personal de enfermería que preparó el cuerpo está diciendo cosas inusuales. Preferiría no discutirlo por teléfono. ¿Puedes venir esta mañana? En una hora estaba en el hospital. La doctora Lombardi me recibió en su oficina junto con la hermana María, la enfermera jefe de oncología pediátrica. La atmósfera era tensa, casi eléctrica de anticipación. Marco, comenzó la doctora Lombardi, antes de que examines el cuerpo, necesitamos contarte lo que el personal observó durante la preparación. La hermana María, una mujer a quien había conocido durante 20 años como completamente práctica y sensata, se veía incómoda, seguía mirando sus manos, luego de vuelta hacia mí, como si luchara con cómo presentar información que sonaba imposible. Doctor Santelli, he preparado cientos de cuerpos para el transporte a la morgue. Este fue diferente. ¿Diferente cómo? La temperatura corporal. Cuando movimos a Carlo de su cama a la camilla, 2 horas después de su muerte, su piel todavía estaba tibia, no solo ligeramente tibia, notablemente tibia. Pensamos que tal vez la temperatura de la habitación estaba afectando nuestra percepción, así que usamos el termómetro digital. Hizo una pausa, revisando sus notas. Su temperatura en la frente era de 36,2 grados Celsius, 2 horas después de la muerte. Fruncí el ceño. La temperatura corporal normal desciende aproximadamente 1 grado Celsius por hora después de la muerte. 2 horas después de la muerte, Carlo debería haber estado a 35 grados, no a 36,2. Eso es inusual, pero no imposible, dije. La temperatura de la habitación, el tamaño corporal, otros factores pueden afectar la velocidad de enfriamiento. Hay más, continuó la hermana María. Cuando revisamos de nuevo 4 horas después, la temperatura apenas había cambiado, 36 grados. 6 horas después de la muerte, todavía 35,8 grados. Ahora estaba interesado. Esto era médicamente anómalo. Doctor Santelli, dijo la doctora Lombardi, hemos documentado todo. Las enfermeras tomaron lecturas de temperatura cada 2 horas. Incluso esta mañana, casi 40 horas después de la muerte, la temperatura corporal se midió en 34,5 grados. Calculé rápidamente en mi cabeza. Después de 40 horas, un cuerpo debería alcanzar la temperatura ambiente, aproximadamente 20 a 22 grados Celsius, en un ambiente de morgue. 34,5 grados era imposible, a menos que hubiera una fuente externa de calor. ¿Alguien ha revisado los sistemas de refrigeración de la morgue? ¿Algún mal funcionamiento que pudiera explicar esto? Todo funciona normalmente. Otros cuerpos en la misma unidad se están enfriando a las velocidades esperadas. Estaba intrigado, pero como científico, sabía que tenía que haber una explicación lógica. Factores metabólicos, efectos de medicamentos, algún fenómeno médico con el que no estaba familiarizado.
Examinaré el cuerpo esta tarde y documentaré todo científicamente. A las 2 de la tarde entré en la sala de examen de la morgue. Mi asistente, Roberto, ya había preparado los instrumentos y las cámaras de documentación. Fotografiamos y medimos todo en patología forense. El cuerpo de Carlo Acutis yacía en la mesa de examen cubierto por la sábana blanca estándar. A primera vista, todo parecía normal. Un muchacho delgado de 15 años, pálido por la enfermedad, mostrando signos típicos del tratamiento contra el cáncer. Pero cuando puse mis manos sobre la sábana para comenzar el examen, lo sentí inmediatamente. Calor distintivo e inconfundible irradiando del área del torso. Roberto, dije, pásame el termómetro infrarrojo. Tomé lecturas de múltiples puntos del cuerpo. Los resultados fueron sin precedentes. Frente, 34,3 grados Celsius. Pecho, 34,8 grados Celsius. Abdomen, 35,1 grados Celsius. Brazos, 33,2 grados Celsius. Piernas, 32,8 grados Celsius. 42 horas después de la muerte, la temperatura corporal central todavía era de 35,1 grados Celsius. En 30 años de patología forense, nunca había encontrado algo así. Roberto, documenta todo. Lecturas de temperatura, marcas de tiempo, datos de calibración de instrumentos. Quiero que cada medición sea verificada. Mientras comenzaba el examen externo, noté otras anomalías. La piel no mostraba signos de lividez o rigidez cadavérica, la acumulación de sangre que normalmente ocurre dentro de horas después de la muerte. Las extremidades no mostraban rigor mortis, el endurecimiento muscular que típicamente alcanza su punto máximo a las 12 horas después de la muerte. Lo más notable, cuando presioné sobre la piel, tenía elasticidad normal y retorno de color. En un cuerpo muerto, durante 42 horas, la piel debería estar moteada y no responder. Si este testimonio te está impactando tanto como a mí cuando lo escuché por primera vez, no olvides suscribirte al canal. Estamos compartiendo historias sobre Carlo Acutis que cambiarán tu perspectiva sobre la vida y la fe. El cuerpo de Carlo parecía estar en un estado de animación suspendida en lugar de muerte. Cada indicador físico en el que confiaba para confirmar la muerte estaba ausente o mínimo. Cuando hice la incisión inicial en forma de I a través del pecho, encontré el primer fenómeno verdaderamente inexplicable. Mientras el bisturí cortaba a través de la piel y el tejido subcutáneo, no había olor de putrefacción. En su lugar, había un aroma tenue y agradable que no podía identificar, algo como flores mezcladas con aire limpio. Roberto, susurré, ¿estás oliendo esto? Él asintió, sus ojos muy abiertos. Es como un jardín, pero eso es imposible, doctor. En 42 horas, la descomposición bacteriana debería haber comenzado, especialmente en un paciente con leucemia, cuyo sistema inmunológico había estado comprometido. Pero los tejidos de Carlo parecían notablemente preservados, casi prístinos. Cuando abrí la cavidad torácica, Roberto y yo nos detuvimos. Miramos lo que vimos, luego nos miramos el uno al otro con completo desconcierto. El silencio en la habitación era ensordecedor, excepto por el zumbido de las unidades de refrigeración. El corazón no era el órgano pálido e inmóvil que esperábamos encontrar. Estaba rosado, con aspecto saludable, y esta es la parte que todavía me da escalofríos, ligeramente tibio al tacto. Inmediatamente busqué el termómetro de sonda, mis manos temblaban ligeramente. El tejido del corazón registró 37,1 grados Celsius, temperatura corporal, la temperatura de una persona viva. Roberto, dije, mi voz temblaba ligeramente. Verifica el equipo, verifica todo, esto tiene que ser un error. Roberto verificó la calibración del termómetro, tomó múltiples lecturas, incluso trajo un segundo dispositivo de otra sala de examen. Su rostro se había puesto pálido y podía ver sudor formándose en su frente a pesar de la temperatura fría de la morgue. Los resultados fueron consistentes. El tejido del corazón de Carlo estaba manteniendo la temperatura corporal normal 42 horas después de su muerte. Continué el examen con asombro creciente y, debo admitir, temor creciente de lo que podría encontrar a continuación. Los pulmones, que deberían haber mostrado daño extenso por la leucemia
y la quimioterapia parecían notablemente saludables. El hígado, los riñones y otros órganos mostraron el mismo fenómeno: temperatura normal, apariencia saludable y signos mínimos de la enfermedad que supuestamente lo había matado. Pero el corazón seguía siendo el hallazgo más extraordinario. No solo estaba tibio, sino que la consistencia del tejido se sentía diferente, no como el músculo firme y sin vida de un cadáver, sino flexible, casi elástico, como si la circulación hubiera cesado recientemente. Cuando presioné suavemente sobre el ventrículo izquierdo, tenía la resiliencia del tejido vivo. Tomé muestras para análisis. Lo que encontramos desafiaba toda explicación. La sangre no se había coagulado. 42 horas después de la muerte, fluía libremente, roja brillante y fluida. Los resultados de laboratorio fueron impactantes. Conteo de glóbulos blancos, normal para un adolescente saludable. Conteo de glóbulos rojos, normal. Hemoglobina, 14,2 gramos por decilitro, excelente para alguien que murió de leucemia. Química sanguínea, todos los valores normales. El doctor Marchetti me llamó. Marco, estos valores sanguíneos no muestran signos de leucemia. No hay evidencia de quimioterapia. Esto pertenece a un adolescente saludable de 15 años. Bajo el microscopio, el tejido cardíaco de Carlo mostró estructura celular saludable sin signos de muerte. Las fibras musculares estaban intactas, no mostrando ninguno de los desgloses celulares que esperaba. Lo más increíble, cuando apliqué estimulación eléctrica a una pequeña sección, el músculo se contrajo. 42 horas después de la muerte, el tejido muscular del corazón se contrajo en respuesta al estímulo eléctrico. «Esto es imposible», murmuré, mirando la muestra de tejido. «Las células del músculo cardíaco mueren dentro de minutos de la privación de oxígeno». Llamé a la doctora Elena Rossetti, nuestra cardióloga consultora, para presenciar este fenómeno. Cuando llegó y vio el tejido responder a la estimulación, quedó sin palabras durante casi un minuto completo. «Marco», finalmente dijo, su voz apenas por encima de un susurro, «lo que me estás mostrando es fisiológicamente imposible. Este tejido se está comportando como si el paciente hubiera muerto hace minutos, no hace días. La integridad celular, la capacidad de respuesta eléctrica, desafía todo lo que sabemos sobre la muerte cardíaca». Repetimos la prueba de estimulación eléctrica múltiples veces, documentando cada respuesta con grabaciones de video. Cada vez, el músculo cardíaco se contraía normalmente, como si todavía estuviera recibiendo oxígeno y nutrientes de la circulación activa. ¿Alguna vez has visto algo como esto en tu carrera?, le pregunté a la doctora Rossetti. Ella negó con la cabeza lentamente. Nunca. En 25 años de cardiología, incluido trabajo extenso con trasplantes de corazón y estudios cardíacos post-mortem, nunca he encontrado preservación de tejido como esta. La estructura celular debería haber comenzado a descomponerse dentro de horas después de la muerte, especialmente en un paciente cuyo sistema estaba comprometido por la quimioterapia. Los resultados no mostraron rastro de drogas de quimioterapia a pesar del tratamiento días antes de la muerte. El doctor Silvestri, el oncólogo de Carlo, estaba desconcertado. Carlo recibió drogas de alta dosis el 10 de octubre. Deberían ser detectables durante una semana, y estos conteos sanguíneos no muestran leucemia en absoluto. Los padres de Carlo no se sorprendieron por mis hallazgos. Andrea dijo: «Doctor, Carlo nos dijo que las cosas serían diferentes. Dijo que su cuerpo sería preservado porque Dios tenía un propósito para él después de la muerte». Fue muy específico, agregó Antonia. Dijo que los doctores encontrarían cosas que la medicina no podría explicar. Después de 6 días, completé el informe de autopsia más extraordinario de mi carrera. Causa oficial: leucemia. Pero mis hallazgos detallaban anomalías imposibles. Temperatura corporal mantenida entre 34 y 35 grados Celsius durante 144 horas después de la muerte, sin descomposición celular. Trabajo sanguíneo inconsistente con leucemia. Tejido cardíaco responsivo 42 horas después de la muerte. Sin drogas de quimioterapia a pesar del tratamiento reciente. Colegas médicos sugirieron errores de equipo.
La posibilidad de que mis hallazgos fueran precisos era demasiado desafiante de aceptar. Expertos de la Universidad de Milán y organizaciones internacionales revisaron mi documentación. El doctor Mueller de Alemania concluyó: sus hallazgos son imposibles, pero no puedo disputar la evidencia. Muestras de tejido enviadas a Roma, París y Londres confirmaron estructura celular saludable y preservación más allá de la ciencia conocida. Este caso me cambió fundamentalmente. Durante 30 años, creí que la ciencia podía explicar todo. Carlo me mostró que la realidad podría ser más compleja de lo que mis instrumentos podían medir. No me volví religioso de la noche a la mañana, pero me convertí en un tipo diferente de científico. Cuando regresé al trabajo la semana siguiente, mis colegas notaron el cambio inmediatamente. El doctor Benedetti, quien había trabajado conmigo durante 15 años, me llevó aparte. Marco, ¿qué te pasó durante esa autopsia? Pareces diferente, más reflexivo, más cuestionador. Luché por explicárselo. Me encontré con algo que desafió cada suposición que tenía sobre la muerte, sobre los límites de la ciencia médica. Me ha hecho darme cuenta de cuánto no sabemos. La experiencia afectó profundamente mi relación con las familias en duelo. Me volví más humilde en mis conclusiones, más abierto a las anomalías. Cuando los padres preguntan si hay algo más allá de la muerte, puedo decir honestamente que he encontrado fenómenos que sugieren que la muerte podría no ser el punto final. Un caso particular se destaca. 3 meses después de la autopsia de Carlo, estaba examinando el cuerpo de otro niño que había muerto de cáncer. La madre, devastada por la pérdida, me preguntó directamente: «Doctor, ¿es la muerte realmente el final? ¿Nunca volveré a ver a mi hija?». Antes de Carlo, habría dado una respuesta clínica no comprometida. Después de Carlo, me encontré diciendo: «Señora Rodríguez, he aprendido que hay aspectos de la muerte que la ciencia no ha explicado completamente». Los testimonios de otros profesionales médicos que estuvieron presentes en el examen post-mortem corroboraron mis hallazgos. Cada uno de ellos, personas de ciencia como yo, admitieron que habían presenciado algo que desafiaba su comprensión de la biología humana. El doctor Paolo Marini, un biólogo molecular que analizó las muestras celulares, me contactó semanas después. «Marco, he estado trabajando en este campo durante 20 años. Lo que vi en esas muestras de tejido no tiene precedente. Las células mostraban características de tejido vivo, no de tejido que había estado muerto durante días. La mitocondria, las estructuras de membrana celular, todo estaba intacto de una manera que simplemente no es posible». La doctora Gabriela Fontana, una especialista en preservación de tejidos que trabaja con bancos de órganos, revisó mis protocolos y muestras. Dr. Santelli, incluso con las técnicas de preservación más avanzadas que tenemos en medicina de trasplantes, no podemos mantener el tejido en este estado durante más de unas pocas horas. Lo que documentó es imposible según todo lo que sabemos sobre biología celular. Lo que más me impactó fue la reacción de los técnicos de laboratorio que procesaron las muestras de sangre. María Julia, quien había trabajado en hematología durante 30 años, vino a mi oficina personalmente. «Doctor», dijo, con lágrimas en los ojos, «en todas mis décadas analizando sangre de personas vivas y muertas, nunca he visto algo como esto. La sangre de Carlo estaba viva. No encuentro otra palabra para describirlo. Estaba viva, funcionando, como si acabara de ser extraída de un paciente saludable en la sala de emergencias». Si estas revelaciones te están tocando el corazón tanto como a mí, dale like al video y suscríbete al canal. Necesitamos compartir estos testimonios sobre Carlo Acutis con el mundo entero. Comencé a recibir llamadas de investigadores de todo el mundo. Un equipo de científicos japoneses especializado en criobiología quería estudiar mis datos. Un instituto en Suiza dedicado al estudio de fenómenos inexplicables solicitó acceso a mis grabaciones de video. El profesor Jonathan Whitmore de la Universidad de Cambridge, un eminente experto en descomposición post-mortem, voló a Italia específicamente para revisar mi documentación. Pasó 3 días examinando cada pieza de evidencia, cada fotografía,
cada lectura de temperatura. Al final de su revisión, se sentó frente a mí, su rostro mostrando una mezcla de asombro y confusión. Doctor Santelli, he dedicado mi carrera al estudio de lo que le sucede al cuerpo humano después de la muerte. He publicado más de 100 artículos sobre el tema. He examinado miles de casos y puedo decirle sin reserva que sus hallazgos no tienen paralelo en la literatura médica. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Si cualquier otro patólogo me hubiera presentado estos datos, habría asumido fraude o incompetencia. Pero conozco su reputación, he revisado su metodología, los datos son irrefutables. Esto sucedió y no tengo explicación para ello. Los meses siguientes fueron un periodo de profunda reflexión personal. Mi esposa, Isabela, quien me había conocido como el científico racional y escéptico durante 40 años de matrimonio, notó el cambio. Marco, me dijo una noche mientras cenábamos, hace meses que no te veo así de pensativo. Todavía estás procesando lo que encontraste, ¿verdad? Asentí. Bella, pasé toda mi carrera creyendo que la muerte era un proceso puramente biológico. Descomposición celular, cesación de funciones, deterioro físico, todo medible, todo predecible. Carlo me mostró que estaba equivocado, o al menos que mi comprensión era incompleta. ¿Crees que fue un milagro?, preguntó ella suavemente. Tardé mucho tiempo en responder. No sé qué fue. Como científico, no puedo llamarlo milagro porque esa palabra implica lo sobrenatural, lo que está fuera del ámbito de la ciencia. Pero puedo decir que fue un fenómeno que desafía toda explicación científica que tenemos actualmente. Comencé a asistir a conferencias médicas donde presentaba mis hallazgos. Invariablemente había escepticismo inicial. Los patólogos son personas de evidencia y lo que estaba presentando parecía imposible. Pero cuando mostraba los videos del tejido cardíaco contrayéndose, cuando compartía los análisis de sangre verificados por múltiples laboratorios independientes, cuando presentaba las lecturas de temperatura documentadas cada 2 horas durante 6 días, el escepticismo se transformaba en silencio atónito. En una conferencia en Viena, un patólogo alemán anciano se acercó a mí después de mi presentación. Tenía lágrimas en los ojos. «Doctor Santelli», dijo con voz temblorosa, «llevo 52 años en esta profesión. Pensé que lo había visto todo. Pensaba que entendía la muerte. Usted me ha mostrado que apenas estamos arañando la superficie de los misterios de la existencia humana». La historia de Carlo comenzó a circular en círculos médicos. Algunos colegas me evitaban, incómodos con implicaciones que no podían explicar. Otros me buscaban, hambrientos de discutir las posibilidades más amplias. El doctor Stefano Ricci, un colega que se había vuelto ateo después de años viendo sufrimiento y muerte, vino a mi oficina un día. «Marco, necesito hablar contigo sobre el caso Acutis», dijo. «He estado pensando en él durante meses, he revisado tu documentación docenas de veces, y me ha obligado a reconsiderar todo lo que pensaba que sabía sobre la naturaleza de la realidad». «¿Cómo así?», pregunté. «Si el cuerpo de Carlo pudo desafiar todas las leyes conocidas de descomposición post-mortem, si su tejido pudo mantener características de vida días después de la muerte clínica, entonces, ¿qué más es posible que estamos descartando porque no encaja en nuestro marco científico?». Su pregunta resonó profundamente conmigo porque era exactamente la pregunta que me había estado haciendo. El impacto del caso se extendió más allá de los círculos médicos. Periodistas comenzaron a contactarme, documentalistas querían hacer películas sobre el caso, la Iglesia Católica expresó interés, aunque siempre fui cuidadoso de presentar solo los hechos médicos, no hacer interpretaciones religiosas. Pero la transformación más profunda ocurrió en mi práctica diaria. Cada autopsia que realizaba después de Carlo la abordaba con nueva humildad. Ya no asumía que entendía completamente lo que estaba viendo. Cada cuerpo se convirtió en un misterio, no solo un rompecabezas biológico para resolver. Las familias lo notaron. Una mujer cuyo esposo había muerto repentinamente me agradeció por la forma en que hablé sobre su ser querido. «Doctor Santelli, usted habló sobre mi esposo con tal respeto, tal reverencia, no solo como un cuerpo para examinar, sino como una persona cuya vida significó algo.
Eso me ayudó más de lo que puede imaginar. Me di cuenta de que Carlo no solo me había enseñado sobre los límites de la ciencia médica, me había enseñado sobre la dignidad de la vida humana, sobre el misterio que cada persona lleva dentro. Años después, todavía tengo las muestras de tejido de Carlo, preservadas según los más altos estándares. De vez en cuando, las saco y las examino nuevamente, buscando alguna pista que se me haya escapado, alguna explicación que pueda reconciliar lo que vi con lo que sé sobre biología. Pero cada vez llego a la misma conclusión. Lo que sucedió con el cuerpo de Carlo Acutis no puede ser explicado por la ciencia médica actual. Fue un fenómeno que sugiere que nuestra comprensión de la vida, la muerte y la naturaleza humana es mucho más limitada de lo que creíamos. Algunos críticos han sugerido que mis hallazgos fueron el resultado de errores de medición, equipos defectuosos o incluso autoengaño. A ellos solo puedo ofrecer la evidencia, múltiples instrumentos calibrados, múltiples observadores, múltiples laboratorios independientes, todo confirmando los mismos resultados imposibles. El legado del caso Carlo Acutis en mi vida profesional es complejo. Algunos colegas me ven con sospecha, como si hubiera traicionado los principios de la ciencia objetiva. Otros me ven como valiente por reportar hallazgos que desafían el dogma establecido. Pero para mí, el verdadero legado es personal. Carlo me enseñó que ser un verdadero científico no significa aferrarse rígidamente a lo que pensamos que sabemos. Significa estar abierto a la evidencia, sin importar a dónde nos lleve, incluso si nos lleva más allá de los límites de nuestra comprensión actual. 18 años después, cuando me siento en mi oficina rodeado de libros médicos y certificados de la Junta, pienso en ese día de octubre de 2006. Pienso en el corazón tibio de un muchacho que debería haber estado frío. Pienso en la sangre que fluía cuando debería haberse coagulado. Pienso en las células que respondían cuando deberían haber estado muertas. Y me pregunto, ¿cuántos otros misterios existen esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para cuestionar lo que creen que saben? Si este testimonio te ha conmovido, si la historia del Dr. Santelli te ha hecho reflexionar sobre los misterios de la vida y la muerte, te invito a que te suscribas al canal. Comparte este video con alguien que necesite escuchar sobre los milagros que todavía suceden en nuestro mundo. Dale like si te gustó y activa la campanita para no perderte más testimonios increíbles sobre Carlo Acutis. La ciencia y la fe no tienen que estar en conflicto. A veces se encuentran en lugares inesperados, como en una morgue en Italia, donde un doctor encontró algo que cambiaría su vida para siempre.